Listo. Entonces, en el día de hoy, cordial saludo para todas y todos los que están y un agradecimiento particular a Catalina Borda y Marilén Tolosa y Catalina Borda, porque nos van a colaborar con un tema que ha surgido en el marco de la última reunión que hemos tenido, donde sí hemos hablado de los alimentos, de lo arriesgado que son los a veces mal llamados alimentos, y donde surgió la pregunta, ¿y qué se hace al final cuando ya nos hemos intoxicado con los alimentos? Entre comillas, intoxicado. De ahí nació la propuesta y mi agradecimiento ante Catalina y Marilén de haber aceptado la invitación de que nos hablen el día de hoy sobre la desintoxicación a partir de los alimentos. Sin más preámbulo, adelante, por favor, tengan ustedes la palabra, Catalina y Marilén, y ya seguro que después les esperarán preguntas y comentarios. Adelante. Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Es un gusto de verdad volver a estar acá en este espacio para compartir estas inquietudes, propuestas para un mejor vivir, que es la apuesta fundamental del Almanaque del Futuro. Hoy esta presentación entonces es conjunta con Madeleine y intenta conectar con la lógica que venimos trayendo desde la presentación anterior, que trataba sobre el poder de los alimentos. Entonces, el día de hoy lo que queremos es conversar con ustedes, armar un conversatorio para poder trabajar el tema del poder de los alimentos para lograr la desintoxicación, que fue una inquietud que surgió de unas compañeras en la sesión pasada, y con el propósito que nos anima, que es el de recuperar y mantener nuestra nutrición y nuestra salud. Ese es el propósito de estas conversaciones, para no perderlo de vista, ¿no es cierto? Entonces, hoy lo que pretendemos es abordar la desintoxicación en ese marco. Y tenemos propuesto 3 puntos. Primero es cómo conectamos con el poder de los alimentos, un pequeño recorderis de cuál es nuestra apuesta que traemos de atrás. Luego Madeleine nos va a explicar qué son las toxinas y cómo afectan nuestro organismo. Y por último, miraremos entonces cuáles son estos alimentos que nos sirven para la desintoxicación y cómo se usan. Entonces, empezamos conectando con el poder de los alimentos. Entonces, recordamos un poco, reconociendo estas premisas que hemos ido construyendo conjuntamente. La primera es que la comida es conciencia, es energía, que nutre el cuerpo, que nutre también la mente y el espíritu. Los alimentos son eso. La otra premisa importante es que reconocer que la alimentación natural y diversa y el agua conducen a la salud, al bienestar y a la calidad de vida. Es decir, cómo desde la alimentación nosotros estamos buscando, logrando, exaltando, sostener la vida, ¿no? Decimos, sostenemos la vida, pero es con bienestar y con salud. La otra premisa tiene que ver con reconocer algo que no es fácil, pero que lo hemos venido comentando, y es que realmente comer saludable es sencillo y es delicioso. Que normalmente la gente piensa que comer saludable es feo, pero eso no es cierto. Esa es una falacia realmente. Y además, la alimentación sana y ese consumo responsable que estamos también agenciando está comprobado, y lo sabemos, que reducen las emisiones de carbono, y sabemos cómo esto aporta al cuidado del planeta. Y por último, entonces, reconocemos
la importancia que tienen los buenos hábitos y cómo estos buenos hábitos se van proyectando a otras personas, a las comunidades, impactando tanto el bienestar de todos como el bienestar de nuestro planeta. Entonces tenemos ese abordaje, es decir, tenemos un abordaje holístico y un abordaje altruista, porque estamos incluyendo como sociedad, como comunidad, como familia y como planeta, como nuestro querido planeta Tierra. Esa es lo que veníamos trabajando y también nos planteamos un camino a la sanación, porque todos tenemos unas necesidades de sanar algo en nuestro cuerpo. Porque vivimos pues en un mundo lleno de dificultades para mantener la salud realmente. Y hablamos de que teníamos un primer paso en donde uno identifica su objetivo y toma decisiones muy personales, muy desde el libre albedrío de cada uno y cada una. Y en esta charla, entonces, hablaremos de ese objetivo, sería la desintoxicación. Luego decíamos que el paso 2 siempre será conocer los alimentos sanadores. Hoy vamos a hablar de los alimentos para la desintoxicación. Y tercero, vamos a tomar acción y monitorear nuestro bienestar. Son 3 pasos que vamos a mantener siempre presentes. Y aquí, en esta toma de acción, es el programa de desintoxicación que queremos proponerles para que ustedes lo asuman en su vida diaria. Bueno, esa es la conexión con el poder de los alimentos y pasamos entonces a escuchar a Madeleine. Madeleine nos va a explicar qué son las toxinas y cómo afectan nuestro organismo. Muchas gracias, Madeleine. Adelante. Tienes el micrófono apagado. Buenos días para todos. Bueno, vamos a ver un poco qué es ese tema de las toxinas y cómo afectan nuestro organismo. Y aquí hay algo muy importante, es que para poder hacer nosotros un abordaje de tomar conciencia en nuestros procesos de detox o básicamente depurar nuestro organismo, debemos tener una base clara de qué es lo que nos tenemos que limpiar, ¿no? Entonces, veamos un poco cuál es ese marco de referencia que nosotros tenemos respecto a las toxinas. Continúa acá. Pues básicamente, ¿qué son las toxinas? Pues son sustancias dañinas para el organismo que nuestro cuerpo elimina de manera natural y hace un gran esfuerzo por depurarlo siempre a través de nuestros órganos filtradores como el hígado, riñones, pulmones, el sistema linfático también y la piel, ¿no? Esa acumulación de toxinas, pues básicamente uno empieza a verla con el funcionamiento del organismo, ¿no? Empieza a verlo con cansancio y falta de energía, dolores de cabeza, problemas digestivos, enfermedades crónicas y degenerativas, que ya son como el último escalón en esa acumulación de toxinas. Bueno, ahora veamos un poco qué es lo que nos intoxica. Pues nosotros básicamente estamos intoxicados por metales pesados. ¿Y de dónde vienen esos metales pesados? Pues vienen del aire, los tenemos en el aire, que cuando llueve básicamente van a dar a los cursos de agua, van a dar a la tierra también. Y algunos de los metales pesados que encontramos, pues están el cadmio, berilio, el mercurio, el níquel, el plomo, el arsénico que entran a nuestro organismo. Algunos pueden estar por un periodo de tiempo de 6 o 8 semanas en nuestro organismo, otros pueden perdurar por 20 o 30 años, como es el caso del cadmio y el berilio, ¿no? El cadmio del berilio se encuentra básicamente en los cigarrillos, ¿no? Cuando se fuma, pero también el berilio lo tenemos presente en toda esa parte de la industria de computadores, de equipos. El mercurio también pues se encuentra básicamente también por la explotación minera y terminan los cursos de agua.
Y pues básicamente el plomo y eso pues hace parte, digamos, de todo esos, esos metales que encontramos básicamente en el aire, ¿no? El arsénico se puede incorporar también en los animales, básicamente en camarones. El mercurio también lo encontramos nosotros en el pescado que se consume. Así que casi que es inevitable nosotros abstenernos de estar expuestos a consumir de alguna manera, mayor o menor medida, metales pesados. También pues encontramos los contaminantes en la agricultura como el DDT, los insecticidas y los pesticidas, que muchas veces, aunque están regulados con etiquetas, pues encontramos que muchos agricultores en muchas regiones siguen usando insecticidas de etiqueta roja, que pues básicamente tienen restricciones para nuestra salud. Otro elemento que nos intoxica es el electromagnetismo. De hecho, los celulares, las pantallas, los microondas y estas ondas pues también nos afectan de manera integral a nuestra salud. Los productos de aseo personal y limpieza pues contienen muchos emulsionantes, tienen cloro, amoníaco, solventes, el polietilenglicol, que muchos actúan básicamente como disruptores endocrinos, afectando básicamente pues toda la fisiología a nivel hormonal. Algunos funcionan también como, tienen efectos como a nivel respiratorio, alérgico, y de diferente medida vemos como esa afectación. Los conservantes, colorantes y estabilizantes y edulcorantes que precisamente están presentes en los productos comestibles y ultraprocesados. La siguiente, Cata. Sí, aquí tenemos pues como una imagen de ese escenario de lo que estamos consumiendo y de hecho aparece también en las etiquetas de los productos ultraprocesados que encontramos en los supermercados, ¿no? Está el glutamato monosódico, que inclusive ese es ese elemento que genera esa adicción al comer, por ejemplo, cuando comemos papas fritas o comemos estos productos ultraprocesados de paquete que te dan esa ansia de no parar por comer. También tenemos la tartracina y muchos otros colorantes que, bueno, a la vez es perverso. Por ejemplo, tenemos aquí el amarillo crepúsculo, ¿sí? En estos productos de cereales para niños que si un niño va al supermercado, pues le llama la atención, pues estos colorantes, le llaman la atención los colorantes de las galletas, de los helados, y estamos expuestos a muchas sustancias químicas que son de origen sintético, pero que se están consumiendo a diario, ¿no? También, pues básicamente los saborizantes, el aspartame, el ciclamato, en los dulces, estamos expuestos a una cantidad de componentes químicos de origen sintético e incluso saborizantes, ¿no? Que pues si uno no lo mira detenidamente y no tendría tampoco por qué saberlo, pues confía uno en una industria que le presenta unos alimentos en un supermercado y pretendería uno que va a un supermercado y consume unos alimentos, compra y consume unos alimentos que pues que básicamente deberían ser sanos, ¿no? Continuamos. Aquí hay un gran ejemplo que es el nitrito sódico, ¿sí? Que es catalogado como el E250 y se emplea en productos de elaboración de carne, jamón o pescado, básicamente para controlar microorganismos patógenos que puedan afectar estas carnes que pues permanecen en los congeladores. Y este nitrito sódico, al mezclarse con la sal común, pues básicamente se convierte potencialmente en las cancerígenas nitrosamidas, las cuales se forman en el estómago, pues a partir de esa mezcla de estas proteínas con estos nitritos. Entonces, pues consumir estos cárnicos, pues nos exponen directamente a un potencial cancerígeno como son las nitrosamidas. Siguiente. Bueno, este es como
un panorama inicial de lo que vemos nosotros en las etiquetas cuando compramos este tipo de productos ultraprocesados. Encontramos pues estos códigos como el E126, el E123, que son colorantes, ¿sí? Y básicamente todos ellos son de origen químico y son caracterizados con una toxicidad de peligroso. Siguiente. Bueno, ahora veamos un poco a nivel del cuerpo humano, cómo es cómo entran a afectarnos pues estas toxinas. Nosotros manejamos básicamente la depuración del cuerpo a través de dos, mm, de dos formas, ¿no? Nosotros siempre pensamos que cuando consumimos los alimentos, lo primero que pensamos es que pasan por nuestro tracto digestivo y, bueno, y salen al colon y salen al exterior, ¿verdad? Ese es como un primer abordaje de esos desechos digestivos, salen por esa vía. Pero también hay algo muy, muy importante que pues muchos desconocemos, es los desechos celulares, ¿no? Los desechos que hacen parte de ese plasma intersticial, ¿no? Porque además de tener nosotros unos órganos, pues debemos mirar a nivel micro, a nivel celular, ¿no? Las células no están directamente selladas para formar tejidos y para formar órganos, sino que las células además tienen un espacio intersticial, ¿sí? Donde se mueve un plasma intersticial y allí también se mueven muchos de estos elementos de toxicidad. A nivel, digamos, como general, podemos ver el el sistema arterial y el sistema venoso, ¿no? El sistema arterial, pues básicamente entra a manejar todo lo que es el oxígeno a nivel de vasos capilares hasta llegar al nivel celular, y de salida, pues tenemos una salida de dióxido de carbono y de amonio a través bueno, y de dióxido de carbono a través de los pulmones. Tenemos otra salida de elementos que básicamente se dan a través del hígado, cuya pues, función importantísima del hígado es la síntesis de grasa, por la que más lo conocemos, pero también tenemos otras funciones como son las funciones depuratorias que se hacen a través de la bilis, y básicamente el hígado también cumple una función muy importante a nivel inmunológico, da un apoyo inmunológico. A nivel del riñón, pues tenemos la depuración de todos los ácidos, ¿sí? El ácido oxálico y todos los ácidos que se generan a nivel de depuración son depurados por el riñón. También tenemos otra parte importante, es que la piel tiene una función depuratoria. Allí pues básicamente se liberan también el dióxido de carbono, grasas, urea. Y a nivel de plasma intersticial también tenemos una cantidad de elementos que, si bien la célula maneja una salida a nivel del citoplasma por su membrana celular, que lo veremos más adelante, libera pues cierto material de desecho a nivel de ese plasma intersticial. Entonces, es aquí donde vemos la importancia de que es necesario tener muy bien limpios estos filtros, como el pulmón, el hígado, riñones, para que esa depuración se dé al 100% o se dé con una alta eficiencia, ¿no? Entonces aquí cabe resaltar que para poder depurar pues todas estas toxinas a las que estamos expuestos, pues es de gran importancia resaltar la depuración de pulmón, hígado, riñón, ¿sí? Colon, dentro de este proceso que más adelante lo vamos a ver a través de los alimentos, cómo podemos lograr estos procesos depurativos. Aquí quiero resaltar algo que también es bien importante y nos permite como resaltar esa importancia de los procesos depurativos, de tener pues básicamente una alimentación alcalina y básicamente pues tener conciencia en lo que consumimos. Es que ya
desde 1931, Otto Warburg básicamente habló que él ganó el premio Nobel en 1931 hablando de la causa primaria y prevención del cáncer. Él básicamente dice que el cáncer es una consecuencia de una alimentación antifisiológica y un estilo de vida antifisiológico, ¿sí? Él habla en su obra del metabolismo de los tumores, donde él demuestra que todas las formas de cáncer se caracterizan por dos condiciones básicas, que es una es la acidosis y la otra es la hipoxia o la falta de oxígeno. Y pues actualmente muchos médicos que trabajan el tema alternativo, digamos, con otras terapias del tratamiento de cáncer, hablan de ese famoso efecto Warburg. Y básicamente es que una célula en estos medios de acidosis y de hipoxia, pues básicamente tiende a generar tejidos básicamente cancerígenos y a usar una gran cantidad de azúcar porque sigue una vía alternativa en el ciclo de Krebs para poder seguir subsistiendo estas células, ¿no? Y básicamente toman una vía del azúcar para seguir subsistiendo. Siguiente. Bueno, entonces aquí tenemos como básicamente la célula, ¿no? Tenemos la membrana celular y el citoplasma y el fluido extracelular. Y nosotros encontramos que cuando se acumulan ácidos en ese fluido extracelular, ¿sí? En ese espacio intersticial, como las células básicamente pareciese que están inmersas en ese fluido extracelular, no están pues básicamente aisladas, sino están en un fluido dinámico. En este fluido, cuando hay gran acumulación de ácidos, pues básicamente se presentan consecuencias como inflamación, dolor, hinchazón, retención de líquidos. Y pues este espacio intersticial, cuando está concentrado de toxinas, y no permite que la célula pueda evacuar como esos niveles de toxicidad, pues se genera una acidosis intracelular, básicamente. Esa acidosis intracelular va a generar las células afectadas por acidosis van a tomar dos rutas. Una es morir o la otra básicamente es mutar y adaptarse de nuevo a ese medio ácido y sin oxígeno que ha generado al organismo básicamente dando lugar a enfermedades degenerativas como la esclerosis lateral amiotrófica, artrosis, artritis, lupus, cánceres, tumores y muchas enfermedades que se catalogan ahora como enfermedades autoinmunes. Y esto es básicamente documentado por el doctor Robert Morse, norteamericano, quien trabaja mucho todas estas enfermedades basado básicamente en la depuración y en las dietas alcalinas. ¿Cuál es nuestra vía? Pues desintoxicar nuestro cuerpo es la puerta a la salud, o sea, teniendo en claro nosotros que todo este nivel de toxicidad nos genera un ambiente interno de acidosis y un problema básicamente metabólico, pues el principio general o principal de la desintoxicación es remover los productos del metabolismo, todos estos ácidos que generan una degeneración celular y llevar al cuerpo a un estado alcalino. Y básicamente el principio sería limpiar el cuerpo físico y regenerarlo, teniendo en cuenta pues básicamente estos procesos metabólicos. ¿Listo? Muchas gracias, Madeleine, muy claro todo. Vamos a seguir articulando cada una de las partes para que ustedes vayan de pronto si quieren ir tomando nota de preguntas, opiniones, etcétera. Entonces al final hablaremos de todo esto de una manera integrada. Vamos tratando de integrar las diferentes partes de la presentación. Entonces, nos vemos ahora en la tercera parte, que ya entramos en materia de los alimentos para la desintoxicación.
partiendo de reconocer que los alimentos son poderosos, ¿no es cierto? Y también, desafortunadamente, nos toca reconocer y partir de esta afirmación que es un poco dura, pesada, pero que tiene mucho de verdad. Y es que ustedes ven acá en el fondo hay una alimentación, una serie de alimentos frescos, ¿no es cierto? Pero encima tenemos las donas, las carnes rojas que en exceso también sabemos que están produciendo desechos que intoxican, los quesos, etcétera. Y a esta afirmación que dice que realmente que nosotros, nosotras vivimos intoxicados por culpa de una alimentación modificada, es decir, que no es la alimentación natural para la cual nuestro organismo está preparado y que está llena, como decíamos ahora, nos decía Madeleine, está llena de pesticidas, de aditivos, carne y leche hormonadas, productos llenos de azúcares, grasas saturadas y muchas más cosas que nos ocultan. Entonces, esto conecta con lo que nos acaba de exponer Madeleine, y bueno, por eso también hablamos de la necesidad de desintoxicarnos, porque estamos en alguna medida, unos más, unos menos, intoxicados por esas sustancias. Entonces, iniciando ya lo que sería el programa de desintoxicación, que es lo que queremos que se lleven hoy para su casa y que entremos a debatir un poco. Partimos de la necesidad para darle inicio al programa, que cada uno y cada una lo tendrá que hacer de manera, si lo quiere hacer de manera muy personal. Antes de iniciar el programa es necesario por lo menos una semana, ojalá más, pero por lo menos una semana antes es necesario abstenerse de comer o beber nada que produzca una reacción ácida en el tracto digestivo y que deje residuos ácidos en la sangre y en los tejidos. Y eso nos va a facilitar una adaptación gradual a ese proceso de alcalinización y de desintoxicación. Y entonces, ¿qué tendríamos que suprimir una semana antes? Todos estos listas que ustedes ven acá, que es la misma lista que tenemos cuando hablamos del poder de los alimentos y de los productos más bien que no nos convienen en el organismo. Y bueno, ya ustedes pueden ver ahí toda la lista de lo que necesitaríamos suprimir. Ojalá en la vida diaria, pero por lo menos en el programa de desintoxicación es necesario para que funcione la desintoxicación, suprimir estos productos, pues ya lo que se están denominando productos comestibles ultraprocesados, para diferenciarlos de los alimentos frescos que tienen unas características, ya sabemos, muy diferentes. Entonces, todo esto sería necesario suprimirlo para arrancar, ¿no es cierto? Y luego, entonces, darnos a la tarea de incluir durante 3 semanas como mínimo, perdón, 3 días, 3 días como mínimo debería durar la desintoxicación, como la vamos a ver ahora. Entonces, ¿de qué se trata? De incluir solamente alimentos alcalinizantes para la desintoxicación. ¿Y qué es esto de la alcalinización? La alcalinización responde básicamente a recuperar en los órganos, en la sangre y en los tejidos, recuperar el equilibrio adecuado del pH. Sabiendo que cada uno de los fluidos corporales vitales tienen un pH específico en el cual tienen un funcionamiento óptimo. Cuando los tejidos o los fluidos se ven en la necesidad de manejar pHs
que no son los óptimos, es cuando aparecen todo esto que nos explicaba Madeleine, las enfermedades y todo eso. Es decir, se estresan. Y la sangre, por ejemplo, tiene un pH entre 7,3 y 7,4. Como ustedes ven acá en la gráfica, es el pH neutro, ¿no es cierto? Que es el mismo pH del agua. El agua tiene un pH de 7 y la sangre tiene un pH entre 7,3 y 7,4. Cuando ese pH se ve alterado, el organismo en su totalidad entra en un estrés importante, y si eso no se, si nuestro organismo no logra manejarlo, se produce la muerte, básicamente la muerte. Si este pH se baja, por decir algo, a 6, ya la persona no es compatible con la vida. Es así. Entonces, acá entran los alimentos. Resulta que los alimentos tienen un poder alcalinizante, que son los que vemos en la parte de abajo, ¿no es cierto? Que es desde el pH 8 a 14. Y tenemos otros que son acidificantes, que producen esa acidez en los tejidos y en la sangre, que son todos los que vemos aquí arriba, que son las comidas rápidas, las gaseosas, las bebidas alcohólicas, las carnes rojas, el café, etcétera, y todos los que teníamos en la lista que veíamos hace un rato. Los alimentos, es algo importante que decir. Uno diría, pero un limón es ácido. El limón es ácido, el pH del limón, pero cuando entra en contacto con los ácidos y las sustancias en el estómago, que es el primer, bueno, desde la boca inclusive, empieza en un proceso alcalinizante. Entonces, por eso hemos estado recomendando tomar agua con limón en ayunas, para empezar, para ayudar en esa función alcalinizante tan necesaria. Entonces, por eso decimos alimentos alcalinizantes, más que alcalinos o ácidos, sino es cómo en el metabolismo se entran en contacto con otras sustancias y producen o acidez o alcalinidad. Para que tengamos eso claro, ¿no? Porque uno diría, pero bueno, una gaseosa es dulce. Lo dulce no quiere decir que sea alcalino. Entonces, aquí hay una comprensión importante por ahora, creernos en que son estos los alimentos alcalinos, son todo lo que tienen que ver con lo que vamos a ver de aquí en adelante. Entonces, de esta parte, importante conectar con el tema de la acidez en los tejidos y la importancia de mantener un pH adecuado en los tejidos y en la sangre para no colocar al organismo en situaciones estresantes de equilibrar el pH por diferentes mecanismos. Tiene muchos mecanismos, pero son los que, como nos comentaba Madeleine, cuando esto se mantiene en el tiempo, termina siendo un estrés que genera enfermedades graves. Bueno, el primer alimento que tenemos que mencionar en la desintoxicación y en la alcalinización del cuerpo es el agua. El agua es capaz de disolver casi cualquier toxina. Además, mantiene la disolución y lleva esa toxina a donde sea necesario para su eliminación. Primera función del agua relacionada directamente con la desintoxicación. Y segundo, es el medio necesario para eliminar del cuerpo esos productos de desecho. Es decir, ese es el medio. Entonces necesitamos consumir muy buena agua, buena cantidad de agua de buena calidad, agua de buena calidad. Y por otro lado, el agua tiene una función importantísima, que es que ella extrae los nutrientes de los alimentos y los introduce en el torrente sanguíneo. Y allí los traslada en forma de solución hasta las células para su metabolismo.
Entonces, fíjense que nos mantenemos en esta lógica de entender nuestro metabolismo, qué es lo que pasa en las células realmente, ¿no? Cómo es que llegan los nutrientes. Entonces, es a través del agua. Y pues además, como decíamos, que tiene esa capacidad de transportar, también transporta energía e información. Esto es algo muy bonito, que desde una mirada más holística podemos reconocer, por ejemplo, que el agua se puede programar mediante intenciones, mediante el agradecimiento. Hay también técnicas con luz, con sonido, con campos magnéticos como cristales y con las esencias de las plantas medicinales. El agüita se puede programar para que potencie esa capacidad que tiene para depurar y curar el cuerpo. Entonces, el agua, ustedes saben que ha habido estudios bien importantes donde muestran cómo el agua se programa y tiene un efecto clarísimo en todo nuestro organismo al tomarla. Entonces, pues de esta parte, todos los días hay que consumir una cantidad suficiente de agua durante la desintoxicación, con más razón, porque necesitamos que arrastre las toxinas que se van a estar generando desde los tejidos y desde la sangre, que van a empezar a salir, porque en este proceso lo que empiezan es a salir las toxinas que normalmente se mantienen allí. Y recomendación importante, que el agua sea filtrada, pues el agua de los acueductos sabemos que tienen una serie de elementos que nos intoxican también permanentemente, pero al utilizar la filtración y diferentes métodos que hay, se pueden eliminar estos elementos. Y algo muy importante, no esperar a sentir sed. Esto es importante, esto para las personas que tienen familiares o que son o que ya empezamos a entrar en la tercera edad, ocurre algo, y es que los mecanismos de la sed se dañan, entonces no se siente sed. Por eso muchas personas de edades avanzadas se deshidratan y empiezan a enfermarse por deshidratación crónica, y es que no toman suficiente agua, no sienten la sed. Entonces es muy importante estar tomando agua independientemente si se siente o no se siente la sed. Bueno, eso en cuanto al agua. Luego viene todo el tema de las verduras. Las verduras son alimentos frescos que tienen la riqueza importante, está en los carotenos orgánicos, que son factores curativos muy potentes. También poseen enzimas digestivas, minerales y diversos oligoelementos. Estos elementos sustentan de manera muy eficaz las funciones excretoras, tanto del hígado como de los pulmones, de los riñones y de los intestinos. Entonces son elementos que van a propiciar, a potenciar, a ayudar a que estas funciones excretoras en esos 3 días o esa semana que logremos trabajar se puedan eliminar más fácilmente. Aquí hay una lista de verduras que son las escogidas, digamos, de toda la cantidad de verduras. Estas que ustedes ven acá son las escogidas para incluir incluso desde el desayuno en diferentes preparaciones. Ya vamos a ver en qué forma. Todas estas que ustedes ven acá. Estas son como les digo, las seleccionadas para el programa de desintoxicación. No quiere decir que las otras verduras no las podamos consumir de ahí en adelante. Toda la gama de verduras son bienvenidas. Y acá tenemos al final el ajo, el jengibre y la cebolla, que son para condimentar y que son importantísimos en el proceso de desintoxicación, pero que además cumplen ese papel de darles sabor, mejor sabor a las otras en las preparaciones. Bueno,
Ustedes van a tener esta presentación, entonces pues no vamos a entrar a hablar de cada una de las verduras porque se hace también muy largo. Y para la desintoxicación se plantean 3 preparaciones básicas que son hervidas en un caldo líquido, que se pueden hacer como caldos, cocidas al vapor, estofadas o rehogadas, es decir, cocinadas, como decíamos, con ajo, jengibre y cebolla, dependiendo, ir variando, o exprimidas. Estas son las 3 formas básicas que se deben utilizar, y agregar solamente a las preparaciones sal marina, ajo, jengibre y cebolla. No vamos a mezclar una cantidad de condimentos por estos días, ¿no? Y en estos días de desintoxicación no se recomiendan las ensaladas de verduras crudas porque hacen más lento el proceso. Es por la fibra que tienen y el esfuerzo que se tiene que hacer para digerir las fibras de las verduras crudas. Nuevamente, les comentar que esto es solamente por los días, esta recomendación es solamente por los días de la desintoxicación. De ahí en adelante, comer ensaladas muy bien masticadas. Es muy importante masticar suficientemente las verduras crudas para facilitar el aprovechamiento de los nutrientes y la digestión. Pero en este proceso de desintoxicación estamos tratando de facilitarle al organismo que los nutrientes lleguen al torrente sanguíneo de una manera rápida y eficaz. Entonces, por eso se recomienda esto. Y lo que sí se consumen las verduras crudas, es en forma de zumos recién hechos. Se hace el zumo y se toma. Porque estos entonces sí conservan todas las potencias, las enzimas que hablábamos, las enzimas activas, las vitaminas, y las lleva al estómago en forma de un líquido fácil de asimilar. Estos zumos tienen como una exigencia grande, y es que se deben, en lo posible, hacer ojalá con extractores o con licuadoras de mucha potencia, ojalá sin agregar agua o un mínimo de agua para que estos zumos queden más potentes y concentrados. Y en este caso, que no todos tenemos esos extractores sofisticados, se recomendaría entonces por estos días colarlo. Se licúan muy bien y se cuelan para que la fibra entonces no entre como parte del zumo. Ahora pasamos a las frutas. Las frutas, estas que ustedes ven acá, son las más recomendadas por estos días de desintoxicación. Porque tienen una función depurativa muy importante. Garantizar, hay que hacer este esfuerzo por conseguir frutas que sean de cultivos libres de pesticidas y de otros aerosoles químicos, porque entonces estaríamos también reintoxicándonos. Entonces, tendríamos que hacer este esfuerzo por conseguir las frutas producidas de manera limpia. Estas que ustedes ven acá son las más aconsejadas para el programa de desintoxicación, y se pueden consumir como zumos, eliminando la mayor parte de la pulpa, como decíamos. Pueden ser licuadas con agua. Estas sí pueden ir licuadas solamente con agua, no agregarles yogures ni nada más, ni azúcar, por supuesto, solamente con agüita. O enteras con o sin piel, muy bien masticadas. Nuevamente, estas frutas sí tienen, aquí tendríamos, por ejemplo, la uva negra, se puede consumir con piel, la manzana, la pera, y las otras sí, dependiendo de sus características, pues sí necesitamos utilizarlas de una manera diferente. Y ahí las vamos incluyendo en el día, en la alimentación del día.
Y tenemos estas otras que creo que aquí no se alcanza a ver. Tenemos que cerrar acá. Ah, bueno. Las gachas de cereales integrales. Esto normalmente los cereales no hacen parte de una dieta de desintoxicación, pero se pueden incluir porque en cantidades muy pequeñas, limitadas, ya que proporcionan beneficios para el hígado y para el tejido nervioso. Son un poco, no son tan fáciles de conseguir. De estas, el de oro es el mijo. Esos se consiguen en las tiendas naturistas, por ejemplo, pero no es muy fácil. Y en el orden en que ustedes lo ven ahí serían los recomendados, estas, el trigo sarraceno. Son un poco difíciles de conseguir, pero no imposibles. Y estos que ustedes ven acá solamente, porque no estaríamos incluyendo otros cereales que normalmente consumimos en el día a día, ellos aportan importantes vitaminas del complejo B, aportan minerales, aportan aminoácidos que nos van a ayudar en esos 3 días también en el proceso. Y si es posible incluir cereales recién germinados en las comidas principales, sería ideal, pero esto implicaría hacer la germinación en casa, ojalá. Y como decíamos, no se incluye en estos días de desintoxicación ningún alimento producido, elaborado con harinas, es decir, todo lo de panadería y esto no entraría. El cereal, entonces, ¿cómo se preparan las famosas gachas? Es como si fuera una coladita, pero bueno, primero se lava muy bien, se deja en remojo desde la noche anterior, por ejemplo, si fuese un arroz integral, y se hierve durante unas horas con abundante agua. Y se le agrega una cucharadita de sal marina hasta formar como esa coladita, pero que sea más bien líquida, que no sea muy espesa. Esta es una recomendación para que va a ayudar también en todo ese proceso. Y luego se recomiendan las almendras porque son una fuente de proteína vegetal y de ácidos grasos esenciales que también se van a necesitar durante esos días. Y además son muy potentes en calcio y magnesio, que son dos minerales claves en la desintoxicación. Esta es la única de los frutos secos que tiene una característica alcalinizante y bueno, la almendra es reconocida como un alimento muy importante para la salud humana. Pero necesitamos por estos días y ojalá siempre usar solamente almendras crudas y enteras, no tostadas, y dejarlas en remojo también durante toda la noche en agua pura. Esto lo que logra este proceso es eliminar un factor antidigestivo que tienen todos los frutos secos, lo poseen, y es necesario también retirar la piel marrón antes de consumirla. De esta manera quedan suaves y se pueden incluir como entre comidas o como parte, por ejemplo, del desayuno en los días de desintoxicación y en los siguientes días también. Es un alimento que se puede incluir fácilmente a la vida diaria y tiene muchísimos beneficios. Y por último tenemos toda la gama de plantas medicinales. Este es un tema grandísimo y hay una información hermosa frente a todo lo que es la farmacopea tradicional y es la alternativa a los medicamentos. Entonces, como ustedes ven, nuestra apuesta es básicamente por lo natural y en esta posibilidad de las plantas medicinales se nos abre un campo inmenso y están reconocidas, estudiadas como su capacidad para eliminar sustancias tóxicas y residuos metabólicos, como hemos venido insistiendo, tanto en la sangre como en los tejidos. Y aquí tenemos una lista de algunas, como las más importantes.
Hay otra característica que tienen las plantas que pues hoy se haría muy extenso entrar en eso, pero cada una tiene un efecto en un órgano del cuerpo específico o en una función clara. Por ejemplo, el cilantro está reconocido como para quelar los metales pesados, solamente que se sabe que hay que consumirlo como extracto concentrado, hay que hacer el extracto concentrado, pero es muy potente en esa función de los metales pesados. Y así sucesivamente con cada uno de estos. La sábila es una planta medicinal que ayuda en la limpieza del intestino de una manera muy eficaz. Con cada una pues tendríamos que entrar a mirar la preparación. Básicamente son infusiones, ¿no es cierto? El cilantro, como les decía, debe ser un extracto. La sábila se extrae solamente el jugo de la sábila y con agua pura se macera, ojalá solamente macerada con las manos, y se hace una agua angelical que se llama. Pero bueno, ahí tendríamos pues mucho que hablar, muy largo, pero reconocer que estas infusiones se pueden, es decir, ojalá las incluyamos también para tomarlas durante el día, porque nos van a ayudar muchísimo en todo el proceso. Esas serían los alimentos que nos estarían, esa combinación de alimentos. Y finalmente solamente comentarles que esto no es flor de un día, como decimos, no es que pasaron los 3 días y después sigo de pronto mi vida normal en el sentido de que vuelvo a reintoxicarme rápidamente, porque entonces va a ser muy complicado para el organismo lograr ese mantenimiento de lo que se logró durante los 3 o 5 o 7 días que hagamos este proceso. El proceso también es bueno hacerlo ojalá una vez al mes, mientras estamos en ese logro, ¿no es cierto?, de volver a alcalinizar nuestro cuerpo. Y ustedes van a ver cómo los efectos se sienten muy rápidamente. Se empieza a mejorar la piel, se empieza a tener más energía, hay muchas cosas. Hoy hablamos de los alimentos, hay muchos otros mecanismos que también ayudan, pero bueno, eso será motivo de otras conferencias y de otras conversaciones. Y acá solamente volver a conectar con lo que estamos trabajando, que se necesita para mantenerse una buena alimentación, que ya sabemos en qué consiste: la hidratación, la actividad física, recibir el sol todos los días y conectar con tu corazón, que es muy, muy importante para toda la parte emocional y toda la tranquilidad que nos proporciona el poder trabajar con la conexión con nosotros mismos, con el universo, todo el trabajo espiritual que también ojalá podamos mantener un hábito de estar alimentando esa conexión con el corazón, alimentando esa espiritualidad. Y esta es una combinación de hábitos o formas de vivir, ¿no es cierto?, para cerrar nuevamente, para sostener la vida, alternativas para un mejor vivir, que es de lo que se trata todo esto, ¿no? Desde cada uno, desde cada una, como también con mi ejemplo lo proyecto a la gente que vive conmigo, a las personas con las que me relaciono, a mi comunidad, etcétera. Entonces, ese es el mensaje. Hasta ahí para que hablemos. Muchísimas gracias por su atención. Y bueno, ahí se queda abierto queda abierto. Muchas gracias. A ustedes, Catalina y Marilén, muchísimas gracias a ustedes. Realmente no se quedaron atrás de las expectativas, ¿cierto? Que es una consulta gratuita que hemos tenido ahora. Y por lo menos en mi caso ya
la conciencia mala de cuántas cosas se podía hacer y que de pronto no lo estoy haciendo. Y me está mirando mi compañera Marlene, que sabe que yo quisiera, pero que muchas veces la consecuencia es como difícil. Ángela nos escribió ya hace un rato, cuando todavía estaba en la introducción, diciendo excelente. Y gracias, dice Marta. Gracias, Catalina, súper. O sea, yo creo que la gente hasta ahora se han quedado firmes, casi nadie se desconectó. Y quisiera empezar a hacerles una pregunta. Hay un compañero que es Pedro Guzmán, quien le avisó a Ángela de que nos acompaña el día de hoy, pero Pedro pidió disculpas, tanto él como su compañera están en otras cosas, pero dice, por favor, graben y yo les mando una pregunta y entonces abuso ahora leerles esta pregunta. Entonces dice, si algo me gustaría preguntar a Catalina y a Madeleine, el uso aconsejado del ayuno intermitente. El incluir el kéfir o yogurt activo en el muesli, o sea, en los cereales, para personas que tienen déficit de hierro, y el consumo aconsejado de alimentos fermentados para mejorar la digestión del cuerpo. O sea, al final en total son 3 preguntas. Sí, por favor, sean breves porque yo ya me siento mal de haberme metido ahora como metiche en la cola. Me imagino que hay muchas personas que quisieran preguntar. No sé quién de ustedes podría darnos luces sobre esos 3 aspectos. Bueno, yo arranco y me complementas, Madeleine. Bueno, el ayuno intermitente, de hecho, es uno de los mecanismos que apoya muchísimo, de manera muy eficaz, la desintoxicación. Pero necesitaríamos una conversación específica para hablar del ayuno intermitente y poder conversar acerca de qué es lo que sucede en el organismo cuando ayunamos, cómo se hace, qué cuidados hay que tener, y etcétera. Entonces, para responderle a Pedro, Sí. a Pedro Sí. Guzmán, es sí, el ayuno intermitente se aconseja, pero entraríamos entonces, como decía, a armar una conversación acerca de eso para que lo trabajemos como amerita. Pero sí, es muy aconsejado y sí tiene que ver con la desintoxicación. Ajá. Y el kefir o el yogurt activo, incluirlo a comerlo con cereales, que era otra de las preguntas, sobre todo para personas que tienen déficit de hierro. Bueno, Bueno, aquí entramos ya en especificidades. Hay otro campo grande que sería muy interesante abordarlo también en esta apuesta en este camino que hemos iniciado como grupo y los que van llegando, y es todo lo que tiene que ver con el cuidado de la microbiota intestinal. Es un temazo bien importante que nos encanta y que tiene que ver con todos los fermentos, todos los alimentos fermentados, como ellos, entre ellos el kefir que menciona Pedro. Tenemos el kefir de agua, el kefir de leche, está la kombucha, están todos hay una serie de alimentos que además lo recomendado es aprenderlos, ojalá hacer en casa. O a escoger en dónde comprar los hechos que estén bien elaborados, y todo lo que los beneficios que trae. Entonces, por esa sería la respuesta tanto para la pregunta 2 como para la 3, que tiene que ver con los fermentos. Entonces, lo mismo, el entrar a hablar de los fermentos nos implica seriedad, es decir, hablar sistemáticamente, trabajarlo, que lo conozcamos y que lo pongamos en práctica, porque también apoyan la salud impresionantemente, la salud y la nutrición de una manera espectacular.
y aconsejable incorporar alimentos fermentados para mejorar la digestión del cuerpo. Con eso ya hemos atendido las inquietudes de Pedro. Sí, muy aconsejable, Pedro, es muy aconsejable, hay que hablarlo, hay que enseñar eso, hay que conocerlo, ustedes también se pueden documentar sobre todos los efectos de los fermentos en el tema de la microbiota intestinal. Ok, listo. Marta nos dice, importantísimo el contexto de Marlene, entender qué significa esas sustancias nocivas es fundamental. Y Miguel Fajardo, a todos un cordial saludo. Gracias Catalina y Marlene, excelente conversación, fundamental, buena propuesta para desintoxicar la vida. Bueno, no solamente el cuerpo, sino la vida. Miguel es muy generoso y se va directamente a la vida. Yo te acompaño. Muy bien. Luis Gallegos, cordial saludo hacia Quito. Luis escribe, gracias por la charla, me ayuda mucho a sustentar el comer sano y producir sano con los grupos con que trabajamos. Y Ángela nos escribe y pregunta, yo te apoyo en esta preocupación. Me preocupa el consumo de café. Mi esposo es tostador de café especiales y de alta calidad. ¿Realmente debo restringir su consumo? Ahí ya tenemos una pregunta. Si de pronto nos pueden ayudar y después continuamos atendiendo el chat y abrimos inclusive el micrófono. ¿Qué piensan sobre el café? Pero sean por favor benevolentes porque yo también tomo demasiado café. ¿Qué dicen ustedes? Cuenten. Madeleine, ¿quieres hablar? Bueno, con el tema del café, pues básicamente, si nosotros estamos trabajando en una alimentación consciente, alcalinizante, nosotros tratamos de mantener a nivel fisiológico un pH adecuado con el consumo de alimentos con los que estamos trabajando, pues consumir el café es acidificante de hecho, ¿no? Entonces es como nosotros tratar de dejar un espacio impecable, barrer la casa, mantenerla organizada y luego le riego un balde, ¿sí? Con agua sucia. Entonces, aunque, digamos, para el caso de los colombianos el café es tan, digamos, el café es casi como una invitación a la amistad, es tomarse el cafecito durante, y obviamente para muchas personas durante el trabajo, eso tomar el café es un hábito, casi que ahí es tomar conciencia, ¿no? Porque, y lo dice uno de manera personal, pues porque a mí también me gusta un tintico, un cafecito, pero es casi de pensar de manera consciente y casi que lo que hablamos aquí, cuando hablamos de los procesos fisiológicos, es tener en claro qué sucede en nuestro organismo cuando nos alimentamos, ¿no? Entonces, tener esos elementos de decir, bueno, listo, yo me voy a tomar un café, ¿sí? Pero estoy contrarrestando todo eso que yo estoy logrando manteniendo una dieta alcalina, ¿no? Quizás sí restringir el uso, el consumo del café, sí sería absolutamente necesario para tener coherencia con todo ese trabajo que se hace de manera integral con una alimentación consciente, ¿no? No sé qué opinas tú, Cata. Sí, de acuerdo con lo que planteas. Y como decimos con todo lo demás, ¿no? Un café al día no te va a hacer gran daño. Entonces, tómate tu cafecito conscientemente, no durante la desintoxicación, sino en la vida diaria, pero no te tomes 3, 4 tazas, ¿no es cierto? Es eso, es poderte mantener también un equilibrio. Ahí ya está sonriendo Jorge, que le salvé una taza. Pero Porque grande, además una taza los muy grande alimentos si hablas de un balde más bien. sí, por lo menos, no sé, ¿no? Como una, y también pues como parte también, por ejemplo, de una comida, incluir el café en preparaciones también se puede hacer, pero bueno, el tintico, el café está reconocido claramente, es acidificante. Lo que pasa es que en la vida diaria nosotros vamos a tener alimentos alcalinos y alimentos acidificantes, lo menor posible los acidificantes, ¿no es cierto? Vamos a mantener siempre
siempre eso, porque ahí ya entra uno con el tema del azúcar, por ejemplo, que es, bueno, importantísimo que el tintico sea sin azúcar, por ejemplo, azúcar blanca, no, porque si ya a la taza de café le estás agregando 2 cucharaditas de azúcar refinada, ya ahí sí te estás haciéndolo, como dice Madeleine, echándole agua sucia a la casa barrida. Es eso, ¿no? Es como tomar esa conciencia y empezar a hacer que nos guste lo sano también. Entonces también empezar con las infusiones. Por ejemplo, si cuando me tomaba un café, me tomo una infusión o un té verde, por ejemplo, eso es muy rico. Pero tenemos también que aprender a que nos guste lo sano, que es una de las posibilidades, ¿no? Que decimos, yo hago lo que me gusta, pero también me gusta lo que hago. Y esa es una cuestión mental y emocional que uno mismo se lo va introyectando. A mí me gusta cuidarme, yo disfruto eso. Entonces me hago un té verde y me empieza a gustar el té verde, de verdad me gusta. Y reemplazo uno de los cafés por un té verde, una infusión de manzanilla, una infusión de romero, ¿no? Ojalá tener las planticas en el jardín o en las materias y empezar a incluir infusiones para calentarnos, para todo eso. Vamos reemplazando, ¿no? Porque no se trata ni mucho menos de castigarnos. Esa es una mala acepción de los cambios, de los cambios que queremos hacer. Es una mala idea. Es más el disfrute, es decir, esto tiene que ir conectado con el disfrute y el gozo de la vida. Ok, entonces azúcar no ponemos, eso ya ha escrito Ángela también, si es buen café, se va como los buenos rones, eso es un crimen de echarle Coca-Cola o hielo, eso es gente que no sabe disfrutar, pero no deja de ser ron o café y eso es lo malo. Entonces nos quedamos con una taza para los adictos o opten por una taza muy grande para que no tengan dificultad de tomar 2 o 3 tazas. Y vamos a la pregunta de Miguel Fajardo desde San Gil. Algunos dietistas recomiendan no consumir frutas como piña, banano, papaya por el azúcar que contiene. ¿En qué casos es recomendable esta práctica? Así, en la desintoxicación no se recomiendan esas frutas, claramente como tú lo dices, por el contenido de azúcar. En la vida diaria se pueden incluir, ojalá en ayunas o lejos de las comidas, porciones ojalá enteras, ojalá la piña picada, el banano, comerlo así, evitar los jugos porque hay un problema con los jugos de estas frutas dulces y es que se suben muchísimo la insulina, disparan la insulina en un momento dado, entonces se producen picos que no le convienen tampoco al organismo en su metabolismo común. Es decir, debemos evitar esos picos de insulina todo el mundo. Y si alguien tiene problemas de hipoglicemia o de prediabetes o diabetes de tipo 2, por ejemplo, pues con más razón, ¿no? Entonces, conclusión, una tajada de piña para empezando el día, después del agua con limón, por ejemplo, es perfecto. Yo he estado pensando, aplicando en mi vida, es que primero desayune la microbiota. La microbiota necesita las frutas, por ejemplo, y es muy bueno. Entonces, uno puede consumir las frutas, ojalá no tratar de no mezclarlas mucho tampoco, y luego empiezas a elaborar tu desayuno habitual mientras preparas. Ya la fruta ha llegado solita al intestino y todos esos beneficios de las frutas, incluso las que mencionas, se van a aprovechar mejor. Lo que no se deben comer es las frutas encima, como tipo postre, no, porque producen es una fermentación en la digestión y todo se dificulta en el proceso digestivo. Entonces, sí, las frutas sí, evitar los jugos, en vez de jugos de fruta, más bien tomar agua, ¿no es cierto? Cuando necesitemos hidratarnos, estar tomando agüita, las frutas enteras,
También se pueden añadir a los batidos verdes un pedazo de piña con la espinaca, con el apio, con el cohombro, y quedan muy, muy buenos. Y esos sí se toman sin colar. Entonces depende también un poco, hay algunas reglas como las que ya les comenté, pero también depende de la situación. Por ejemplo, al batido verde uno le puede agregar un pedazo de piña, media pera, para también mejorar el sabor y agregarle otros elementos nutritivos también. Marta Borda dice, importante continuar con este aprendizaje. Entiendo esta primera conversación como una introducción. Sería importante poder continuar con esos aprendizajes. Cada pregunta implica un tema específico. Y ahora viene la pregunta, ¿qué sigue después de esta primera semana de desintoxicación? Bueno, el mantenimiento, ¿no? Como todo lo que hemos venido comentando, no son recetas para hacerlas un día y olvidarnos, sino cómo incorporamos en nuestra vida diaria cambios que empezamos a sostenerlos en el tiempo. Por eso la última diapositiva yo le coloqué el mantenimiento, porque bueno, en los libros que hemos estado leyendo de desintoxicación, ellos hablan de la reintoxicación, y es que claro, permanentemente nosotros estamos respirando en las ciudades, básicamente aire contaminado, ¿no es cierto? Pero en la medida que nosotros logremos mantener la alcalinidad en nuestros tejidos, en nuestra sangre, sin ponerla, sin estresarlo, vamos a poder garantizar, digamos, que la desintoxicación sea un proceso permanente, que de hecho lo es, ¿no? Como nos explicó Madeleine, por donde nos vamos depurando. El organismo siempre está depurando. El problema es cuando las toxinas son muchas, muchísimas y permanentes, entonces sí, es por el tema, por ejemplo, no pasa nada que uno se tome una cerveza un viernes, no se va a morir, ¿no es cierto? Pero si ya tomo cerveza todos los días, me tomo 3 cervezas todos los días o una cerveza todos los días, el organismo empieza a estresarse, a estresarse, a estresarse, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene que manejar ese alcohol, que es un tóxico. Entonces tiene que manejarlo y lo tiene que manejar o si no se muere. Es eso. Entonces, ¿qué viene después? El camino a la sanación, que es como empezamos en esta apuesta, lo hemos llamado camino a la sanación. Mantenerse en eso y empezarlo a proyectar a otros es una apuesta bien bonita. Madeleine, en lo que estuvimos hablando de la preparación, nos hablaba de la importancia de aprender a preparar nuestras cosas. Por ejemplo, aprender a preparar nuestra pasta dental. Eso es posible, eso no tiene mucha ciencia. ¿Para qué? Para no estarnos contaminando con el flúor que traen las pastas dentales. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Facilitándole al organismo, entonces ya no tengo el flúor todos los días. Y por medio de los alimentos estoy sacando permanentemente. Esa es la idea. Entonces, ¿qué sigue? Mantenerse. Y ojalá entonces hacerlo cada mes, uno se programa para que cada mes lo haga conscientemente, así como lo explicamos hoy. Lo otro que también es armar unos menús, ¿no? No nos alcanzaba el tiempo para hablar de menús, pero es con esos tips que dimos de cómo cocinar las verduras, las frutas y esto, cómo los incluimos en un desayuno. A uno le parecería rarísimo tener un desayuno de calabaza hecha con cebolla y ajo, ¿no? Pero puede ser, eso puede ser. Los cambios no son, es decir, sí hay que hacer cambios, hay que hacer cambios y mantenerlos, ¿no? Porque si uno después entonces empieza a consumir café con leche, con azúcar, un croissant y no sé, de desayuno, pues ahí ya te estás
acidificando de entrada en el día. Ya te estás acidificando desde el desayuno. Es eso, es eso. Más preguntas, comentarios. Si quieren, abren nomás sus micrófonos los que quisieran comentar o preguntar, como no somos demasiados, porque en el chat no hay más preguntas. Buenos días, muchísimas gracias. De verdad, he disfrutado mucho de esta conferencia. Pues les pongo en contexto, yo soy ingeniera agrónoma. En este momento realmente estoy con una iniciativa con una compañera socióloga de que estamos teniendo con una propuesta de mercado online, virtual, y lo llamamos Merca Consciente, donde promovemos lo que es la alimentación de alimentos frescos, producidos de forma agroecológica, procesados sin aditivos, sin conservantes. Entonces, pues este tema, mejor dicho, me llamaba muchísimo la atención y también desde que Pedro me compartió pues el grupo de ustedes, que quedamos pues con mi amiga muy encantados de poder seguirlos y poder seguir participando de estas conferencias. Pues el café es un tema que también me cuestiona, pues porque vendo café, consumo café. Pues ese va a ser difícil porque además mi esposo consume café todo el día, es catador, entonces ese es su trabajo, no le puedo decir que no consuma café. Entonces, bueno, ahí vamos a ver cómo hacemos. Pero bueno, como es catador, se cuida del resto, no de esos restos, del resto de alimentos. Y mi otra pregunta es por el chocolate. Esos alimentos que son pues que son vitales acá, por ejemplo, en la dieta de aquí del colombiano, eso, chocolate y café, eso lo consume todos los días. Entonces, en cuanto al chocolate, porque pues personalmente dejé el azúcar, pues hice como una cosa, pero entonces el chocolate, hay en este momento, por ejemplo, lo que es el chocolate con mayor cantidad de cacao, sin azúcar. Ese tipo de alimentos convienen, pues, o sea, pues su consumo, tengo entendido que tiene muchos antioxidantes. Por ejemplo, en el mercado vendemos lo que es el té de cacao, o sea, que es té de la cáscara de cacao, que no es la pastilla, sino que es el chocolate, los nibs de cacao, o sea, que no es el procesamiento ni es un sucedáneo ni nada de eso, sino que es el cacao como tal. Entonces, quisiera pues saber también del cacao, del chocolate. Gracias. Bueno, No el sé quién cacao de es... ustedes dos, sí, enseguida, quién de ustedes dos puede hacerlo. Yo quisiera invitar a Ángela solamente. Si Ángela, si te interesaría para que te incorporemos en la convocatoria de otros momentos, hágame el favor y escribes en el chat solamente tu correo electrónico. Y ahora adelante con sus respuestas. Disculpen la interrupción. Bueno, sí, no, sí, Adriana, el cacao es un alimento básico bien importante por su aporte de polifenoles y de antioxidantes y porque es una grasa saludable. Entonces, ahí entramos en otro tema que es el tema de las grasas, que lo hablamos en la charla, en la primera charla, y estaría como fuente de grasa saludable. Y como tú lo dices, el cacao con muy buena porcentaje de cacao sin azúcar se puede consumir. Nuevamente, ahí entra el tema del paladar y el que nosotros estamos acostumbrados a nuestro cerebro, nuestra mente, a que el chocolate es dulce, es igual a dulce. Entonces, ¿cómo hacer para incluir el cacao en preparaciones que bueno, consumirlo como ustedes creo que lo están distribuyendo, como cacao y no como chocolate, como alimento procesado de las pastillas de chocolate, que tienen un porcentaje de azúcar y de procesamientos grande, ¿no? De conservantes y de todo.
Entonces sería consumir el cacao y consumirlo en diferentes preparaciones también, que es lo que tú podrías hacer en tus mercados, es también dar sugerencias a las personas que tú abasteces, que tú provees los alimentos. Por ejemplo, les dejo una idea, poder tener una bebida de cacao en la que le agrego medio banano o un tercio de banano, dependiendo de lo dulce que lo quieras hacer. Perfectamente, queda un batido delicioso de chocolate. Es decir, cómo endulzar por medio de las frutas, por ejemplo, para utilizar el cacao. Ahora, si uno puede tomarse el té de cacao o el cacao en agua o en leche de almendras sin agregar azúcar, pues es una delicia. Yo les comento qué hago yo. Hago la leche de ajonjolí, la preparo, le agrego cacao y me lo tomo caliente como mi bebida del desayuno. Entonces ahí estoy consumiendo grasas saludables por cuenta del ajonjolí y del cacao y un montón de cosas más. Entonces es también un tema de creatividad y de romper esquemas, ¿no? Muchas gracias. Claro que sí, eso también. Yo creo que, perdón, para terminar y cerrar acá, yo creo que lo que más mucho pecamos al alimentarnos es que no sabemos cómo preparar las recetas. Por ejemplo, pues adicional, pues también cuento ahí, aquí en mi casa somos súper aficionados a las ensaladas y digamos eso, pues por mí comería solo ensalada y aquí vienen muchas de mi familia, mis amigos, aquí que hey, ¿usted cómo hace esas ensaladas? Pues sí, es que uno le puede echar muchas cosas, que ahí no solo es pollo, zanahoria y cebolla, existen muchísimas cosas que uno podría hacer una ensalada. Eso, Claro. de pronto también si comparten fuentes donde uno puede recurrir a los menús, a qué buenas combinaciones. Eso es una información súper importante. Gracias. Miguel, tú pediste la palabra, adelante. Buenos días para Mayrén, muy buenos días también para Catalina y para todas las personas que están aquí en esta conversa. Sí, una conversación muy nutritiva, muy saludable. Gracias por ese apoyo que nos dan. Yo tendría una pregunta sobre, bueno, voy a hacer el supuesto de que los colesteroles malos son tóxicos al organismo. Y pues aquí ya estamos entrando en ese tema de las dietas. ¿Cómo desintoxicar esas grasas que se van acumulando ahí de manera constante, de manera permanente en la sangre? Gracias. ¿Quién de las dos? Bueno, O las dos juntas, listo. Bueno, nosotros dimos como un enfoque depurativo a base de plantas naturales y de alimentos, ¿no? Digamos, para efectos de la síntesis de grasas, clave es el hígado. El hígado cumple una función de síntesis de grasas y bueno, básicamente si uno tiene un vehículo, se le cambia le cambia el filtro del aire, le hace mantenimiento, pero nosotros perdimos el hábito de depurar los órganos y lo teníamos anteriormente, que nos desparasitábamos, limpiábamos los órganos de manera natural y eso se perdió. O sea, yo creo que esas prácticas hay que recuperarlas. Primero, la función del hígado, que tiene pues básicamente la síntesis de grasa, hay varias alternativas para limpiarlo, ¿no? Entonces uno dice, ¿cuál es la función del colesterol? El colesterol, pues básicamente siempre es como el enemigo oculto y básicamente se da medicamentación o medicamentos para el colesterol, pero para mí, y bueno, en muchas de las corrientes de pensamiento que sigo y de medicina alternativa, lo que plantean es limpiar el hígado y se podría hacer
con homeopáticos, con medicamentos homeopáticos. Se podría hacer con infusiones, ¿sí? Con infusiones, digamos, como el diente de león. Hay varias plantas que ayudan a limpiar el hígado de manera natural. Entonces, ahí podría uno cambiar diariamente ese consumo de café por tomarse unas infusiones específicas para limpiar el hígado. Y hay otros métodos ya más profundos, como la limpieza del doctor Morris, que es una limpieza hepática que dura una semana. Es una limpieza básicamente que es una dieta vegana y se limpia con sales de Epsom el 7º, 8º día, y ahí esa limpieza es una limpieza profunda que permite realmente remover los cálculos de los conductos biliares y del hígado. Entonces, pues hay diferentes niveles, ¿no? Lo importante sí es siempre como mantener nuestros órganos filtradores limpios, ¿no? Eso pues básicamente. ¿No? Bueno, muchísimas gracias. A veces tengo el micrófono cerrado y me olvido también de abrirlo. No sé si hay más comentarios o preguntas. Además de los agradecimientos, por lo menos desde mi lado, y creo que todos los que hemos podido asistir el día de hoy, vamos a tener tanto la grabación como también la exposición de ustedes. Lo voy a subir a la página en cuanto tengamos la grabación, de tal forma que no se pierda tampoco este material como tal. Pero si hay algún comentario o pregunta adicional, entonces aprovechen que ahora es el momento. Si quieren, abren el micrófono, o si levantan la mano, o si en el peor de los casos escriben en el chat, como quisieran. Una pregunta. Debido a que, pues, ¿cuánto tiempo, mejor dicho, una persona en este momento con cáncer podría mejorar su salud con una desintoxicación, ya teniendo el cáncer en su cuerpo? Sí. Claro que sí. Claro que sí. Hay dos objetivos claros para, digámoslo así, enfrentar un diagnóstico, una situación de cáncer diagnosticada. Una es desintoxicar el cuerpo en profundidad, y dos es subir el sistema inmunológico al 500% para que el terreno, una cosa son las células cancerosas y otra cosa es el terreno en el cual las células están viviendo. Entonces, cuando logramos modificar el terreno, allí las células cancerosas ya no pueden vivir. Ellas no pueden vivir en un terreno alcalino, por ejemplo. Entonces, en un libro que se llama El Anticáncer, explican muy bien todo eso. Entonces, se los recomiendo muchísimo. Las personas que tienen diagnóstico lo pueden leer perfectamente y entender muy bien qué es lo que está pasando. Y ahí Madeleine nos explicaba, ¿no? En un medio ácido, la célula o muere o muta, pero una célula cancerosa que ha mutado y se le modifica su terreno en donde vive, que sería el espacio intersticial, por algo alcalino, la célula cancerosa no muta más, ya no puede reproducirse más. Entonces, ¿qué pasa? Que los tumores incluso se empiezan a reducir de tamaño, se reducen, y eso se ha visto claramente en muchos casos documentados en donde empieza a reducirse el tamaño del tumor. Hay una terapia que se llama la terapia Gerson, que está en San Diego. Hay un centro en San Diego y otro en México, en Tijuana, donde hacen eso precisamente. Personas, pero bueno, sin los tratamientos tradicionales, sin utilizar quimioterapias y esto, solamente alimentación, y logran superarlo. Entonces, una persona que quiera de pronto combinar
lo clínico que le están ofreciendo normalmente, y la alimentación lo puede hacer, no le va a hacer ningún daño, al contrario. ¿Qué está pasando? Que pasa todo el tiempo, los oncólogos, los médicos le dicen coma lo que quiera, y lo que quiera, en vez de decirle quite el azúcar, por ejemplo, quitar el azúcar de la vida de una persona con diagnóstico es clave, es muy clave, porque ya vimos, el azúcar acidifica y, digámoslo así, alimenta el tumor, lo alimenta, porque ese es así como no puede vivir en un medio alcalino, en un medio ácido se sigue reproduciendo. Entonces no tiene ningún sentido seguir comiendo lo que quiera. Ese es el tema. Entonces, con una dieta adecuada de desintoxicación y de aprovechamiento de todos los nutrientes de los alimentos verdaderos, el sistema inmunológico empieza a responder de una manera, y además muy rápido, muy rápido. Entonces, y el agua, como decíamos ahora, el agua programada también con intención, eso ayuda montones. Son cosas, digamos, de otros, de un manejo diferente de la medicina occidental, un manejo diferente, pero que están también comprobadas, documentadas, etcétera. Entonces, la respuesta es sí, claro que sí, puede hacerlo mediante todos los alimentos limpios, frescos, de producción local y producidos sin agrotóxicos, etcétera. Mil Muchas gracias. gracias. ¿Más preguntas o comentarios todavía? Mientras tanto, ya aviso de que si Catalina y Marlene nos aceptan, en algún momento vamos a tocar otra vez la puerta para continuar escuchando un poco cómo se podía alimentarse y sobre todo desintoxicarse, ¿cierto? Eso es todo un reto, ¿cierto? A veces asusta una taza de café o no tomar cerveza todos los días, y yo que sí nací en Alemania, o sea, para los alemanes la cerveza es como un elemento clave de la vida, ¿cierto? Sí, pero siempre hay que tomar en cuenta. Pero bueno, ya hay muchas posibilidades por donde empezar, ¿cierto? De Claro. eliminar el azúcar y muchas otras cosas más. De mi parte, les agradezco un montón. Una última cosita, Jorge, Adelante, disculpa. adelante, Y adelante. es que, claro, en Alemania se bebe cerveza, en no sé dónde tal cosa, en Estados Unidos comen azúcar como locos, pero ¿qué está pasando en el mundo entero? Que no lo tocamos porque no ha sido como nuestra idea, y es que la mortalidad, la primera causa de mortalidad son las enfermedades crónicas. Entonces está todas las cardiocerebrovasculares que tienen que ver con este tema, los cánceres, todo tipo de cánceres. Entonces realmente la humanidad está muriendo, además cada vez a etapas más tempranas de la vida, que eso asusta mucho, pero es por cuenta de la intoxicación, de que ya no puede más. La artritis disparada, entonces, ¿por qué una persona, digo yo, de 40 años con artritis reumatoidea, con lupus, cánceres cada vez de los 30, 35, infartos a los 40 años, son cosas que, digamos, manifestaciones claras de lo que está pasando? Es eso, es eso. Esto nadie se lo está inventando. Ustedes entran a ver las cifras de mortalidad en el mundo, de qué se muere la gente y las edades a las que se están muriendo de esas enfermedades crónicas, y es realmente alarmante. Pues sin tocar el sobrepeso y la obesidad, que son también precursores. La diabetes también en el mundo entero está disparada, es que no para de aumentar las prevalencias. Entonces, esto desde la salud pública se estudia todo el tiempo. Entonces, bueno, ahí ya viene uno, yo quiero ser uno de esos o uno de los otros. Entonces, no, yo quiero ser de los otros. Yo no me quiero morir tan temprano, entonces, y quiero vivir más saludable, más tiempito, porque me gusta la vida, porque es como eso, ¿no? Pero es verdad, esto ya hablando poblacionalmente,
las enfermedades crónicas están degenerativas, están en galopantes y como les decía, a cada vez a menor edad, de algo se tiene que morir la gente, claro que sí, pero se está bajando las edades, entonces eso es muy alarmante. Muy bien. ¿Tengo el micrófono abierto? Sí, lo tengo abierto. Entonces, les agradezco por el interés. A las dos compañeras que han expuesto, si nos aceptan, vamos a tocar en algún momento de nuevo la puerta a molestar porque es muy interesante. Claro, después se lleva uno un montón de temas que tiene que digerirse a lo mejor de a solo para llegar a altos niveles de consecuencia, para no estar, digamos, entrando en otra contradicción. De lo que no hemos hablado el día de hoy es por qué tenemos que desintoxicarnos. Yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que mal llamamos alimentos. Si existiese algo más de ética, también en el procesamiento de sustancias alimenticias, tendríamos bastante menos dificultades, ¿cierto? Porque no teníamos que desconfiar ya definitivamente en lo que por lo general se menciona de alimento, cuando si estaríamos más conscientes qué riesgo corremos cuando empezamos a ingerir esas sustancias, las que pasan por todos los controles, exámenes en Colombia, en Vima, en cada país otro, declaran sustancias cancerígenas como alimentos, ¿cierto? En eso sí los estados están incumpliendo una responsabilidad que tienen ante la seguridad pública, porque los intereses económicos lamentablemente pueden más en este mundo, ¿cierto? A desmedro de ética. Y por eso yo creo que estamos necesariamente hablando, no solamente el día de hoy, de desintoxicación. Les agradezco una vez más. Muchísimas gracias, tanto las que han expuesto como también las que ya algunos se han ido, han pedido disculpas, que tenían que marcharse, las que han tenido interés. Todo queda grabado y hasta una próxima. Me despido de ustedes. Mil gracias. Muchas gracias. Chao, chao, Muchas chao. gracias, hasta pronto. Muchas gracias. Feliz tarde para todas y para todos. Feliz Nos tarde, vemos. muchas gracias. Auf Chao, Madeleine. Wiedersehen, Chao, Angela. Jorge. No Chao, sabía que Angela Catalina, habla Luis. también alemán porque escribe. Chao, chao. Auf Para Wiedersehen. ustedes. Auf Wiedersehen. Listo, listo. Estamos hablando. Chao. Chao.